El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Aquel día salió Jesús de casa y se sentó junto al lago. Acudió tanta gente que tuvo que subirse a una barca, se sentó y la gente se quedó de pie en la orilla. Les habló mucho rato en parábolas. Salió el sembrador a sembrar. Al sembrar, un poco cayó al borde del camino, vinieron los pájaros y se lo comieron. Otro poco cayó en terreno pedregoso, donde apenas tenía tierra. Como la tierra no era profunda, brotó enseguida, pero en cuanto salió el sol se abrasó y por falta de raíz se secó. Otro poco cayó entre zarzas, que crecieron y lo ahogaron. El resto cayó en tierra buena y dio granos, unos 100, otros 60, otros 30. El que tenga oídos, que oiga. Palabra del Señor. Tenemos el comienzo del profeta Jeremías en este miércoles de la 16ª semana de este tiempo llamado ordinario. Este profeta, que fue un hombre tremendamente cuestionado, maltratado, en cuanto que le tocó un tiempo tremendo y una palabra muy fuerte, pero mandado absolutamente por Dios nuestro Señor. Recibí esta palabra, esta elección, te escogí, te elegí, te consagré y te nombré profeta de los gentiles, dice. Y ante esto, Jeremías, Señor, no sé hablar, soy un muchacho. La propia indignidad y la propia pobreza frente a la palabra de Dios. No digas, soy un muchacho, que donde yo te envíe irás, y lo que te mande lo dirás. Y Jeremías entra en la obediencia de la fe, en la voluntad de Dios. Y no les tengas miedo, yo estoy contigo para librarte. O sea, es una palabra potente de Dios, de protección, de fortaleza, de ayuda, una palabra benefactora. Y te establezco sobre pueblos y reyes, para arrancar y arrasar, destruir y demoler, edificar y plantar. Y este hombre va. Y hay momentos que tendrá el gran sufrimiento de lo que tiene que decir, porque no es un señor de enfadado ni de mal humor, sino que es anunciador, dócil y fiel a una palabra de Dios para un pueblo que no escucha. Y por esto tiene que ir con un taladro, permítaseme la expresión, con una potencia tremenda ante una situación, y en su persona vivirá como es perseguido, como es maltratado, como es humillado a causa del anuncio, a causa de la profecía. Esto de ser profeta es algo de Dios. No es cuestión aquí de soltar 4 bocinazos y 4 gritos y 4 broncas y 4 denuncias, así no. Tiene que ser en una docilidad profunda a Dios y una vida que el Señor lleva. Con este magnífico evangelio, el Señor se sienta. La predicación puede ser hecha normalmente como se hace aquí en el ambón. La predicación también puede ser perfectamente hecha desde la sede. Las dos cosas son complementarias y correctas. Predicar desde aquí o predicar desde la sede. Eso está contemplado en nuestra liturgia. Así que nadie se extrañe de encontrar un sacerdote, por ejemplo, que haga esto, porque esto es correcto, como correcto es hacerlo desde aquí, que tiene como es más normal, digamos así, más corriente.
Tanto el Señor se sienta en la barca y sentado en la barca, como se sienta cuando sube al monte de las bienaventuranzas delante del lago de Galilea. Se sentó y empezó: bienaventurados los pobres de espíritu, bienaventurados, sentado en la cátedra de la verdad. De aquí vienen las catedrales, la cátedra del obispo. El Señor se sienta y en la autoridad magisterial es maestro, es Señor, es la palabra, es el verbo. Entonces desde allí da al pueblo, a aquella multitud que no le da ni espacio, por eso se tiene que subir a la barca y sentarse y predicar a aquellos hermanos con parábolas, para que en la intención recta del corazón se comprenda. Aquí no es cuestión de hacerlo facilito, sino es cuestión de poner el hombre que está, la mujer, en un corazón ardoroso, deseoso de la verdad. Y el Señor, por tanto, usa este lenguaje parabólico. Todo le será dicho en parábolas. Es un misterio. Y aquí este ejemplo tan gráfico: el sembrador que siembra, que cayó primero el camino, los pájaros, terreno pedregoso, sin poca tierra, por tanto no tiene, brota pero se seca, después ahogado por espinos y por cardos, y finalmente cae esta palabra, esta semilla en tierra buena, que da el 60, el 30, el 100. Pues digo, es en la intención. Señor, dame un corazón recto, que yo sea la buena tierra donde Jesús pueda crecer, que no sea camino, que no sea espino, que no sea piedra, sino que sea esto, la buena tierra. Y de manera que esta palabra recibida como un don fructifique, proclamada en las Eucaristías, en celebraciones de la palabra, en los sacramentos, constantemente que se celebra la palabra, es anunciado y es esparcido sobre nosotros una palabra de salvación. Que el Señor nos regale el don de ser esta tierra buena. Solo decir que en este día, 20 de julio, toda la familia carmelitana celebra al gran profeta del Monte Carmelo, San Elías, que es padre inspirador de la orden, porque la misma, la Orden del Carmen, nace en el Monte Carmelo de Israel, Palestina. Allí es el nacimiento. Finales del siglo XII, terminada la Tercera Cruzada, se reúnen junto a la fuente, Iuxta fonte Melie, junto a la fuente de Elías, que está allí. Quien vaya al Carmelo verá que hay la fuente de Elías. Pues a esta fuente empieza la vida carmelitana, que a principios del siglo XIII el patriarca Alberto de Jerusalén, San Alberto Avogadro, entregará la fórmula de vida que la Iglesia convertirá en regla. Y estos hombres, ante las persecuciones, pasarán del Monte Carmelo a Europa, a esta tierra, empezando por Chipre, continuando por Sicilia, la Italia continental, Francia, Inglaterra, España, hasta llegar a Rusia, toda esta extensión del Carmelo, llevando el patronato de María, Nuestra Señora del Monte Carmelo, la Virgen del Carmen, y del Padre inspirador Elías, profeta de Dios, hombre de fuego, hombre de espíritu, hombre de vida interior, que se encontrará con Moisés en el Tabor, cuando Jesucristo es de una manera solemne glorificado. Es una anticipación de la gloria de la resurrección. Este es mi Hijo, escuchadlo. Plenitud de lo que es Elías, profetismo, plenitud de lo que es Moisés, la ley. La ley y los profetas en Jesucristo vividos en esta luz preciosa. Por tanto, pidamos por toda la familia carmelitana, y como también en el Monte Carmelo se reúnen cristianos, se reúnen musulmanes, se reúnen judíos, alrededor de este gran Padre, de este gran patriarca y profeta.